Bueno, muy buenas tardes con todos los que nos siguen a través de nuestra página. Vamos a seguir estudiando el curso de pórticos especiales resistentes a momentos del sistema SMF. Y en esta oportunidad vamos a tratar lo que son fallas mayormente que se dan entre columna y vigas en este sistema. Y para ello, pues, vamos a tener como primera la cedencia local que se da en el ala, es decir, estamos hablando de una columna H o una viga H, y esta pues lo puedes encontrar también en la normativa AISC 360 10.10.1. En la primera imagen, en la primera imagen podemos ver que contamos, vamos a cambiar, que contamos con una columna, con una viga, y tenemos pues justo en esta parte tenemos la cedencia del ala, ¿no? Que cede de esta manera, trata de curvarse cuando estas fuerzas interactúan en esta dirección y lo que se genera es acá la falla. Pero para la cedencia al ala es muy importante saber que vamos a tener un factor phi de 0.9 y también un esfuerzo de cedencia al ala eh, que está nombrado como F, Y, T. Vamos a nombrar como una expresión de esfuerzo de cedencia al ala. Entonces, una vez que ya hemos visto la cedencia que se da por estas fuerzas que interactúan, también vamos a tener el espesor del ala bajo la carga. Y el espesor del ala bajo la carga, que va a ser justamente esta parte de acá. Entonces, vamos definiendo en este, en este modelo, vamos viendo que tenemos fuerzas aplicadas que tratan de desformar a la ala de manera curvilínea para hacer una cedencia local en el ala. Eso tendríamos una falla respecto a las fuerzas que interactúan en esa dirección en la viga, pero también vamos a ver el otro caso, el caso 2, que es la cedencia local del álbum. Y para ello, pues también vamos a ver que tenemos las expresiones denominadas para poder calcular estas cedencias. Y para ello tenemos como la primera, que es T sub FC, que tenemos un esfuerzo de cedencia del material del ala de la columna, es decir, esta ala, ¿no? Tenemos una expresión K, que es la distancia desde la cara externa, desde la cara de afuera, hasta el final de la curvatura de la unión entre el ala, ¿no? Es decir, hasta esta parte, justamente estamos viendo acá esta parte, la cual lo podemos ver en los dos lados. Tenemos esta expresión K entre el ala y el alma, ¿no? Está ubicado entre el ala y el alma. Asimismo, tenemos también un LB que lo podemos ver acá, ¿no? Acá tenemos un diagrama donde ya estamos eh, describiendo los comportamientos, pero antes de eso también tenemos un H que es una longitud del alma, ¿no? La longitud del alma. Acá tenemos, por ejemplo, una viga, que es esta viga, y tenemos una columna. Una columna que, lógico que esta viga pues está soldada a esta columna, ¿no? Está soldada a esta columna
y vamos a ver cómo es los comportamientos, eh, cómo es la sedencia local que se da, cuáles son las fuerzas que interactúan para que esto suceda. Es decir, acá tenemos una longitud, la cual tenemos una viga, y estas fuerzas tratan de interactuar en esta dirección para que se logre la sedencia en la parte de, de la longitud de la carga, ¿no? Y es justo en esta parte de la longitud de la carga, que se da en los dos costados de la viga. Entonces, cuando interactúan en esta dirección, logra darse la sedencia. Esto siempre y cuando no tenga una plancha extrema reforzada, ¿no? En esta parte, solamente tenemos la unión de la viga con la columna. Es el primer caso, ¿no? Y podemos decir que L, pues, es 5 eh, multiplicado por la distancia de la cara externa, en esta cara más la longitud de la carga. Cabe señalar que la longitud de la carga no debe ser menor a la distancia de la cara externa para las reacciones al final de la vía. Entonces, ya tenemos este diagrama ilustrado y vemos más o menos cómo es el comportamiento que se da para que logre darse la sedencia al alma. Pero en el segundo caso ya no tenemos la unión de la columna viga, sino que ya tenemos un refuerzo que se ha puesto, que se ha colocado una plancha que se ha colocado acá también. Se ha logrado colocar una plancha y vemos que interactúa de la misma manera, ¿no? Interactúa de la misma manera, sino que ya logramos una expresión diferente. En este caso ya no teníamos 5 de la distancia de la cara extrema, sino 6. Es decir, 6 multiplicado por la distancia de la cara externa, es decir, lo que estamos viendo que es K, esta expresión más la, la longitud de la carga, que es esta longitud de la carga que estamos viendo acá, y que esta longitud pues se concentran todos en este punto, ¿no? En la longitud de la carga, es decir, tenemos unas fuerzas distribuidas, pero estas fuerzas logran concentrarse en la viga acá aplicando, es justo en esta carga, ¿no? Más 2 multiplicado por el espesor del alma, ¿no? El espesor del alma. Entonces ya tenemos esta expresión también que nos ayuda a descifrar a estas expresiones y a ver los comportamientos de la sedencia del alma en las dos circunstancias. Es decir, cabe señalar que se hace también a base de factores que ya la normativa nos dice. Para eso les recomiendo que sigan la normativa ISC 360-10, donde tendrán un mayor alcance de lo que estamos viendo en estos sistemas. Ya tenemos entonces dos fallas que puede darse entre unión y columna: sedencia local del ala, que la ala tiende a curvarse por las fuerzas aplicadas, y asimismo tenemos la sedencia local del alma, la sedencia local que cede y se genera también un tipo de falla. A ver, sigamos. Ahora vamos a tener las fallas que se dan, las fallas que se dan en columna viga. Las fallas que se dan en la columna y la viga, donde podemos pues ver en los diagramas que se ha colocado. Y tenemos como primera el pandeo local del alma, que también lo podemos ver en la ICC 360-10, donde también podemos verificar mejor. Entonces todo vamos a borrar lo que habíamos hecho para que podamos describir de nuevo las expresiones.
Ya que ya se ha tenido, una vez que ya se ha tenido el, estas fallas, una vez que ya se ha tenido estas fallas, pues vamos a describir el pandeo local del alma. En general, el pandeo local del alma también se basa en un factor phi, que va a ser igual a 1. Y pues también tenemos el diagrama que nos muestra cómo sucede esta falla del pandeo del alma, es decir, la sedencia del alma, el pandeo del alma. Entonces, a ver, un momento, vamos a borrar esto de acá. Entonces, ya tenemos el pandeo local del alma, y para ello vamos a ver primero, acá tenemos una viga H, una columna H, una columna, y acá tenemos una viga, ¿no? Entonces, acá en la columna, como ya sabemos, una columna H, también hay que tener necesario que siempre para hacer los análisis estructurales siempre nos basamos a los espesores, ¿no? A veces hacemos trabajar pues la estructura de un perfil H, a veces por el espesor del ala y a veces también por el espesor del alma, dependiendo de en qué dirección y qué fuerzas pues están interactuando en la estructura, ¿no? Tenemos la columna H y tenemos una viga también, una viga la cual podemos describir también en la parte de abajo en el diagrama. El pandeo del alma, vemos en esta parte de acá que la reacción que da en el pandeo es de manera curva, ¿no? Justo en el centro del alma se genera el pandeo. Es casi similar a una fuerza aplicada, es casi similar a una fuerza aplicada de una viga, que también a veces se da en esta parte, ¿no? Cuando tenemos una carga puntual, es decir, en la parte del centro. Entonces, vemos casi que tenemos esa reacción. ¿Y a qué se debe este pandeo del alma? Pues se debe a las fuerzas que son aplicadas, a las fuerzas que son aplicadas, a las fuerzas que son aplicadas en este sentido. Es decir, tratas de esforzar, tratas de aplastar a la columna para que lo generes este tipo de reacción, ¿no? Y vemos que también tenemos pues las descripciones similares a la anterior. Tenemos un, un K, tenemos un K que ya habíamos visto que este factor K pues nos permite encontrar de la cara exterior del ala hacia la parte interna, ¿no? Cerca a la longitud del alma, este K, y la IH que es la longitud del alma. Entonces tenemos, y este TFC que es el espesor del alma, en los espesores que se trabajan, ¿no? Entonces, entonces teniendo estos factores que ya nos permite analizar el pandeo local del alma, vimos las reacciones que se están dando en este sentido, entonces vamos a tener la siguiente expresión, vamos a tener la siguiente expresión, donde nos dice que la distancia de la cara externa del ala hasta el final de la curvatura va a ser igual a que va a ser igual al espesor al espesor del ala, ¿no? Espesor del ala, ya no al espesor del alma, más, más un R, que es un factor que también se aplica
en la expresión y que está dado justo en la parte interna del momento de curvatura que se describía de la expresión K, ¿no? Entonces tenemos también que la distancia va a ser dada a, a la distancia que va a ser dada desde la longitud menos dos veces desde la cara exterior del ala hacia la cara interna de la curvatura. Entonces ya tenemos esas dos expresiones también que nos logra encontrar el pandeo del alma. Estas expresiones nos sirven para poder escribir y encontrar aquellas fallas que tenemos en el pandeo local del alma. Ahora vamos a ver la siguiente falla que puede sufrir una estructura y vamos a ver que también sufre por aplastamiento local del alma. Pero ya vemos que en este caso la falla pues no se da por pandeo, sino se da justo al, al borde, justo al contre de la unión entre la viga y la columna. Y también pues tenemos fuerzas que son aplicadas en el mismo sentido, ¿no? Fuerzas aplicadas hacia el lado izquierdo y que estas fuerzas pues son fuerzas distribuidas eh, que están afectando a la columna, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el diagrama eh, al pie de la estructura, vemos que tenemos el espesor del alma, que está dada por una expresión TWC, que es el espesor del alma, esta parte, y también tenemos pues N, que es la distancia donde está sucediendo la falla, ¿no? Tenemos acá el planteamiento de una columna y una viga, y acá vemos justo la soldadura que está empleándose en esta parte, ¿no? Justo la soldadura que está empleándose en esta parte. Tenemos el espesor de lo que es de la viga, el ala de la viga, la cual pues nos, nos muestra que este aplastamiento siempre se da a veces por la concentración de fuerzas que se da en la parte exterior de la viga hacia la columna. Entonces es muy importante tener en claro cómo se da esta reacción, este aplastamiento y tener en cuenta lo que se puede hacer, la cual vamos a ver al final, qué es lo que se puede hacer para poder contrarrestar estas fallas que se dan pues en las fallas de la viga más la columna. Ahora, este N, cabe aclarar que este N es el espesor de la viga más dos veces el espesor de la soldadura, ¿no? De filete, de refuerzo, y asimismo DC también es la altura de la columna, menos dos veces el, 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 la longitud de la cara exterior, que estamos viendo acá, hacia la cara interior del ala. TWC es el espesor del alma, que ya la repetí. TFC, que es el espesor del ala de la columna. Eso me parece que es recontra fácil de saber porque los que ya trabajamos, los que ya manejamos diseños estructurales de lo que es acero, ya sabemos cómo son las expresiones que están configuradas para describir este tipo de espesores, ¿no? del acero. También decir que la soldadura de las planchas de continuidad, es decir, las planchas de continuidad deben unirse a las alas de la columna a través de soldadura. Eso lo que no quiere decir es lo que se muestra en esta parte, a través de soldaduras con ranura de penetración completa. También hay que
también hay que inculcar a que las planchas de continuidad pueden unirse al alma utilizando soldaduras de ranura, que son eh, de penetración completa, y soldaduras de filete, que también podemos ver normativas donde nos dice la aplicación de soldaduras. Y también lo puedes encontrar eso en la norma 090, ¿no? La norma 090, que es la norma peruana, que también habla de lo que es pues estructuras metálicas, todo lo que es diseño de estructuras metálicas. También lo puedes encontrar. Y cabe señalar también que la resistencia requerida es la suma de las juntas soldadas, ¿no? De las planchas de continuidad que deben resistir. La suma de las resistencias, de diseño de tracción, de las áreas de contacto, de las planchas de continuidad a las alas de la columna que tienen unidas a las vigas. Y ya lo habíamos visto en estas imágenes que estamos proyectando, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos visto estas fallas que se dan, estas fallas que se dan, también otra cosa, también aclarar que la resistencia de diseño a corte de área de contacto entre la plancha y el alma de la columna, ¿no? Debe haber una resistencia al corte. Ya sabemos que cómo sufre el corte. Y la resistencia de diseño al corte de la zona del panel de la columna. La suma de los esfuerzos de excedencia esperados de las alas de las vigas transmiten fuerzas a las planchas de continuidad. Una vez que ya hemos visto, una vez que ya hemos visto las fallas que se dan, vamos a retroceder atrás. Vamos a retroceder atrás y vamos a ver. La primera falla que se da, la cedencia local del ala, pero ¿cómo podemos contrarrestar esta cedencia? Es una de las preguntas que nos estamos haciendo. También, ¿cómo podremos contrarrestar la cedencia del alma? Si ya tenemos acá los diagramas que nos permiten ver cuáles son los comportamientos. También, cómo contrarrestar el pandeo local del alma, y también cómo contrarrestar el pandeo aplastamiento del alma. Pero eso, para poder respondernos a esta pregunta, vamos a la última diapositiva y vamos a ver las planchas de continuidad que se ponen justo en la columna y la viga, ¿no? Y me imagino que ya se dieron cuenta, porque ya están viendo la imagen, que cómo se puede contrarrestar esto, y que es muy importante para tener una estructura de mayor calidad. Es decir, una estructura que trabaje a lo que estamos queriendo, ¿no? Para poder hacer esto, para poder explicar las planchas de continuidad, vamos a tener requerimientos de las planchas de continuidad, que también lo podemos ver en las normativas. Debemos proporcionarle planchas de continuidad con la excepción de las condiciones, ¿no? Siempre y cuando, pues, tengamos tensión cedente en el ala de la viga, tensión cedente en el ala de la columna, o relación entre tensión cedente de la viga mínimo especificado en los factores de sobrecarga que se dan en las vigas. No se puede, pues, poner todo el tema de las expresiones matemáticas, porque son bastantes, la cual lo más importante en esta clase es saber cómo están reaccionando, cómo lo podemos contrarrestar. Ahora, para poder saber cómo lo podremos contrarrestar, vamos a primero saber las planchas de continuidad. ¿Qué son? Son planchas que se definen a través de espesores de planchas de continuidad, es decir, el espesor de estas planchas de continuidad se determina de la conformidad de la conexión que se da precalificada utilizando y siguiendo los parámetros mínimos que se describen a continuación, ¿no? Por ejemplo,
acá tenemos la conexión de una plancha que justamente sigue de esta viga, ¿no? Juntamente sigue de esta viga, que justamente sigue de esa viga. Y así tenemos también en el otra imagen, ¿no? Que también justamente siguen de esta, tenemos, en este caso tenemos dos planchas que se ha puesto ¿para qué ponemos eso? Para que no se logre, por ejemplo, tener una cedencia del ala, ¿no? Una cedencia del ala por el esfuerzo de estas de reacciones, de estas fuerzas que va a tener la viga. Entonces, con esto lo podemos solucionar. Entonces, decimos que para conexiones de un solo lado, es decir, para conexiones de este tipo, eh, el espesor, y es el espesor de las planchas de continuidad debe ser menor a la mitad del espesor del ala de la viga conectada. Es decir, es lo que tenemos en esta expresión. En esta expresión es lo que estoy diciendo, que las conexiones de un solo lado del espesor de las planchas de continuidad deben ser menor a la mitad del espesor del ala de la viga proyectada, conectada. Entonces ya tenemos la primera, que es, tenemos un solo lado, pero también tenemos el segundo, que tenemos de dos lados, Bueno, vamos a borrar un poco esto. Que ya tenemos, en el otro ya tenemos de dos lados, que son conectados de dos lados. Entonces, para eso, para eso también vamos a decir que para conexiones de ambos lados, en este caso acá tenemos uno y dos conexiones de ambos lados de la columna, porque esta estamos trabajándola como columna, esta parte de acá, este es la columna. El espesor, ¿qué es esto? El espesor, el espesor de las planchas de continuidad, que son estas planchas que justamente se colocan, debe ser menor o igual al espesor del ala entre las dos vigas, es decir, al espesor de esta ala que se da entre entre las dos vigas, es decir, al espesor de esta ala. El espesor de esta ala de acá. Ahora, de las dos vigas conectadas. Ya tenemos claro entonces lo que estamos viendo y lo podemos ver acá también en esta expresión, que para conexiones de ambos lados de la columna, vamos a repetir, para conexiones de ambos lados de la columna, el espesor, el espesor de las planchas que se van a colocar en esta parte de continuidad debe ser menor o igual al mayor espesor de la ala entre las dos vigas conectadas. Entonces, ya tenemos estas expresiones, ¿no? Y justo estas expresiones también le he colocado acá para que se den cuenta. Entonces ya tenemos estas conexiones que podemos trabajar con ellas. Y acá pues estoy mostrando una imagen de, de la conexión que se ha hecho, por ejemplo, en esta viga columna, ¿no? Acá vemos una plancha de continuidad que se ha hecho y esto pues no va a permitir, ¿no?, que suceda la falla por cedencia que hemos visto anteriormente. De repente esto se pueda pues abrir, ¿no? Como tenemos fuerzas de esta manera,
O también podemos tener la otra fuerza, que puede ser de esta forma, ¿no? Y podemos tener pues el pandeo del alma. Pero esta no lo va a permitir que se pandee el alma tampoco, porque ya tenemos la plancha que está justamente acá, ¿no? La plancha de continuidad. Ahora, esta imagen, por ejemplo, tenemos el detalle de planchas de continuidad que fue sacada de la fuente de la ICC, ¿no? De la fuente de la ICC. Y por último, para ir culminando ya, y yo creo que ya hemos entendido bien cómo podemos solucionar estas fallas, cómo podemos contrarrestar estas fallas. En términos generales, podemos decir que para determinar los espesores de las planchas de continuidad se debe hacer lo siguiente, ¿no? Calcular los momentos máximos que se dan, probables que se dan en vigas conforme a la conexión, es decir, ya habíamos visto anteriormente también en la clase anterior, si no lo has visto, te pido que lo revises esos momentos, cómo se dan, las reacciones que se dan. La conexión precalificada utilizada, donde se tiene la manera específica la ubicación de las resistencias de las rótulas, ¿no? Es decir, también habíamos visto las rótulas en la clase anterior que se daban justo en los extremos de las vías, en las rótulas que se daban en esta parte y acá teníamos una longitud también. Ya habíamos visto también anteriormente las rótulas que se daban. Ahora también debemos saber que debemos determinar las fuerzas en las alas de las vigas. Las fuerzas que están actuando, es decir, estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas que habíamos señalado. En las vigas a partir de los momentos probables en las mismas. Cabe señalar que también decir, hay que decir, y para ello vamos a mostrar la última diagrama. Hay que decir que acá tenemos, por ejemplo, una columna y acá tenemos unas vigas, ¿no? Y acá tenemos, pues, tenemos las fuerzas que se dan tanto en las vigas. Estas son las fuerzas que son transmitidas, estas fuerzas que son transmitidas por las vigas hacia la columna. Acá tenemos una fuerza que está de salida y tenemos una fuerza que también está entrando, una fuerza de salida, una fuerza entrante. Son fuerzas que se dan y esas fuerzas que se dan son las que generan fallas cuando a veces tenemos bastante tracción o tenemos también bastante carga, ¿no? Que estamos aplicando a la estructura. Entonces, cabe indicar también que tenemos siempre factores, vamos a tener siempre factores para poder, para determinar el área requerida de las planchas de continuidad y con ello el espesor requerido de las mismas, vamos a tener esta siguiente expresión. Para ya ir culminando, vamos a tener esta siguiente expresión. Vamos a tener que el área total de las planchas de continuidad, y lo vamos a poner con esta expresión, el área total de las planchas de continuidad va a ser igual a, a las fuerzas que se dan, a estas fuerzas que se dan, a estas fuerzas, a esas fuerzas que se dan, menos la mínima resistencia que se va a tomar de la columna ante las cargas concentradas, eso a base de la normativa, a base de la normativa, que es un phi, y lo vamos a dar con una expresión de Rm, que es la mínima resistencia de la columna ante las cargas concentradas. Esto va a ser dividido entre 0.9. Este va a ser 0.9, que es un factor. Esto va a ser dividido entre 0.9
entre 0,9 multiplicado por las fuerzas, menos 25, la cual estos factores ya vienen dados en la normativa, más pues los espesores que se toma de los materiales, los espesores es decir, los espesores de las planchas, multiplicado por los espesores de la plancha elevado al cuadrado. Y al final pues vamos a tener esta expresión, que el espesor de las planchas de continuidad, y lo vamos a poner con esta expresión, y los espesores de las planchas de continuidad va a ser igual al área total de las planchas de continuidad, es decir, a todo el área que se va a tomar dividido entre el ancho total de las planchas de continuidad, entre el ancho total. Vamos a darlo con esta expresión. Y con eso podemos definir, pues, el espesor de la plancha que se va a colocar, ¿no? Siempre indico y siempre señalo que estas expresiones eh, nos llevan a tener un dato del espesor de la plancha, pero también, como digo, siempre yo lo puedo poner en diferentes siglas, ustedes lo pueden poner en diferentes siglas, no hay problema, sino que el resultado van a llegar al mismo. Entonces, con eso podemos definir las planchas de continuidad y con eso finalizamos aprendiendo que con esto se puede contrarrestar las fallas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Les invito a seguirnos en nuestras páginas y esto pues, cabe indicar que estos cursos estamos dando gratuitamente acerca de estos pórticos especiales a momentos, y eso también lo pueden ver en la normativa 030 peruana, que es lo que nos indica, ¿no? Columna fuerte y viga débil, que es el diseño que se viene dando. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse y sigamos aprendiendo todos de manera que mejoremos nuestro diseño, mejoremos nuestra capacidad de diseño cada día. Un saludo cordial para todos.